El budismo es una de las religiones más antiguas del mundo, con una rica historia y diversas tradiciones. Sus enseñanzas han tenido un profundo impacto en millones de personas en todo el globo. Exploremos los orígenes y conceptos clave del budismo, así como las diversas tradiciones que se han desarrollado. El budismo tiene sus raíces en el siglo VI a.C. en lo que hoy es Nepal. Fue fundado por Siddhartha Gautama, quien más tarde se conoció como Buda, que significa el despierto. Nacido en una familia adinerada, Siddhartha llevó una vida protegida hasta que se encontró con las duras realidades de la enfermedad, la vejez y la muerte. Estas experiencias lo llevaron a renunciar a su lujoso estilo de vida, y embarcarse en una búsqueda espiritual de la iluminación. Después de años de intensa meditación y autodisciplina, Siddhartha alcanzó la iluminación mientras estaba sentado debajo de un árbol Bodhi. Fue aquí donde obtuvo profundos conocimientos sobre la naturaleza del sufrimiento, sus causas y el camino hacia la liberación del sufrimiento. Estas enseñanzas formaron la base del budismo, conocido como las 4 nobles verdades y el óctuple camino. Las 4 nobles verdades afirman que el sufrimiento es una parte inherente de la vida, y la causa del sufrimiento es nuestro apego y deseo. Sin embargo, hay una manera de terminar con el sufrimiento, que es siguiendo el óctuple camino. Este camino consta de 8 principios interconectados, incluyendo la comprensión correcta, el pensamiento correcto, el discurso correcto, la acción correcta, el sustento correcto, el esfuerzo correcto, la atención plena correcta y la concentración correcta. El budismo enfatiza la práctica de la atención plena, que implica estar plenamente presente y ser consciente de los propios pensamientos, sentimientos y acciones. A través de la meditación, los individuos pueden cultivar la atención plena y desarrollar una visión de la naturaleza de la realidad. Las técnicas de meditación budista varían entre las diferentes tradiciones y pueden incluir atención enfocada, bondad amorosa o atención plena al aliento. A medida que el budismo se extendió por toda Asia, sufrió diversas transformaciones y dio lugar a diferentes tradiciones. Una de las ramas más tempranas es el budismo Theravada, predominante en Sri Lanka, Myanmar, Tailandia, Camboya y Laos. Theravada se centra en las enseñanzas originales de Buda, y enfatiza la liberación individual a través de la meditación y la vida ética. Otra tradición prominente es el budismo Mahayana, que se desarrolló en la India y luego se extendió a China, Japón, Corea y Vietnam. Mahayana enfatiza la compasión y la búsqueda de la iluminación en beneficio de todos los seres sintientes. Abarca varias escuelas, incluyendo Zen, Tierra Pura y budismo tibetano, cada una con sus propias prácticas e interpretaciones únicas. El budismo Zen, particularmente popular en Japón, enfatiza la experiencia directa y la meditación como un medio para trascender el pensamiento conceptual y despertar a la verdadera naturaleza de uno. A menudo se asocia con prácticas como el zazen o la meditación sentada y el estudio koan, que implica contemplar cuestiones paradójicas para alcanzar ideas más profundas. El budismo de la Tierra Pura, prevalente en el este de Asia, se centra en la devoción al Buda Amitabha y la aspiración de renacer en su tierra pura, un reino de felicidad y liberación últimas. Los practicantes de la Tierra Pura se basan en el canto y las prácticas de visualización, buscando el renacimiento en la Tierra Pura como un trampolín hacia la iluminación. El budismo tibetano, también conocido como Vajrayana, combina elementos del budismo Mahayana con creencias y prácticas indígenas tibetanas. Abarca una amplia gama de enseñanzas y prácticas, incluidos rituales complejos, yoga de deidades y prácticas tántricas. El budismo tibetano pone gran énfasis en la importancia de los maestros espirituales, conocidos como lamas, y el logro de la iluminación en una sola vida. Más allá de estas principales tradiciones, hay muchas otras sectas y escuelas budistas, cada una con sus propias prácticas y filosofías distintivas. Desde los bosques de Tailandia hasta los monasterios de Japón, el budismo se ha adaptado y evolucionado para satisfacer las necesidades culturales y espirituales de diferentes sociedades. Las enseñanzas y prácticas del budismo también han influido en varios aspectos del arte, la cultura y la filosofía. El arte budista, caracterizado por intrincadas esculturas, pinturas y mandalas, refleja los valores espirituales y la cosmología de la religión. La filosofía budista, con su énfasis en la compasión, la impermanencia y la interconexión, ha inspirado a pensadores y eruditos de todo el mundo. Hoy en día, el budismo continúa prosperando como una religión mundial importante, con millones de seguidores y practicantes en todo el mundo. Sus enseñanzas centrales de atención plena, compasión y sabiduría resuenan con las personas que buscan la paz interior y una comprensión más profunda de las complejidades de la vida. La historia y las tradiciones del budismo son un testimonio del poder perdurable de sus enseñanzas. Desde la sabiduría fundacional del Buda hasta las diversas expresiones de devoción y práctica, el budismo ofrece un camino para que los individuos despierten y encuentren la liberación del sufrimiento. A medida que profundizamos en el fascinante mundo del budismo, exploraremos su profunda influencia en los individuos, las comunidades y el mundo en general. Únase a nosotros en este viaje de descubrimiento mientras descubrimos la belleza y la sabiduría de esta antigua religión. La historia del budismo está llena de historias de grandes maestros, seres iluminados y enseñanzas
enseñanzas profundas desde los primeros días de Siddhartha Gautama hasta el presente. El budismo ha impactado las vidas de innumerables individuos, ofreciendo guía y sabiduría para navegar las complejidades de la existencia. En los siglos posteriores al fallecimiento del Buda, las escrituras budistas fueron cuidadosamente preservadas y ampliadas por comunidades monásticas dedicadas. Estos textos, conocidos como sutras, sirven como guía para comprender las enseñanzas del Buda, y proporcionan un marco para la práctica y la contemplación. Uno de los sutras más influyentes en el budismo es el Sutra del Loto. Esta escritura, venerada por los budistas Mahayana, enfatiza el concepto de naturaleza Buda, el potencial inherente para la iluminación que existe dentro de todos los seres. El Sutra del Loto enseña que cada individuo posee la capacidad de realizar su naturaleza búdica innata y alcanzar la liberación. A medida que el budismo se extendió por toda Asia, encontró y asimiló varias creencias culturales y religiosas, dando lugar a tradiciones sincréticas únicas. Por ejemplo, en Japón, el budismo coexistió y se mezcló con las prácticas indígenas sintoístas, lo que resultó en una forma distinta de budismo conocida como Shingon. El budismo Shingon, fundado por el monje Kukai en el siglo IX, incorpora rituales esotéricos, mantras y mandalas como medio para alcanzar la iluminación. Los practicantes de Shingon participan en elaboradas ceremonias y prácticas meditativas, buscando despertar la energía divina dentro de sí mismos y lograr la unión con el Buda. En contraste, la tradición forestal tailandesa adopta un enfoque más minimalista del budismo, reconocido por su énfasis en la simplicidad, la soledad y la meditación en el entorno natural. Esta tradición remonta su linaje a los grandes maestros forestales de la antigua India. En Tailandia, los monjes dentro de la tradición forestal se dedican a retiros estrictos de meditación, a menudo pasando periodos prolongados viviendo solos en monasterios forestales remotos. Esta práctica les permite profundizar su atención plena, cultivar la sabiduría y desarrollar una conexión profunda con la naturaleza. El budismo tibetano, con sus elaborados rituales y su vibrante simbolismo visual, es otra tradición fascinante dentro del budismo. Los budistas tibetanos creen en la existencia de seres iluminados llamados bodhisattvas que guían e inspiran a los practicantes en su viaje espiritual. Una figura famosa en el budismo tibetano es el Dalai Lama, que se cree que es la reencarnación del bodhisattva de la compasión, Avalokiteshvara. El Dalai Lama sirve tanto como líder espiritual como figura política, difundiendo las enseñanzas del budismo y abogando por la paz y los derechos humanos. En todas las tradiciones budistas, el concepto de karma juega un papel vital. El karma se refiere a la ley de causa y efecto, el principio de que nuestras acciones tienen consecuencias que dan forma a nuestra vida presente y futuros renacimientos. Los budistas se esfuerzan por cultivar pensamientos, habla y acciones saludables para acumular karma positivo y reducir el karma negativo. El renacimiento, o el ciclo del samsara, es otra creencia esencial en el budismo. Los budistas entienden la existencia como un proceso continuo de nacimiento, muerte y renacimiento, en el que cada vida está condicionada por acciones e intenciones pasadas. El objetivo final es liberarse de este ciclo y alcanzar el nirvana, el estado de completa liberación e iluminación. Lograr el nirvana requiere realizar las tres marcas de la existencia, anicca, dukkha y anatta, o impermanencia, sufrimiento y no-yo. Los budistas reconocen que todos los fenómenos condicionados son impermanentes, que el aferramiento y el apego conducen al sufrimiento, y que no existe un yo inherente y duradero. Además de la meditación y la vida ética, la práctica budista a menudo incluye actos de generosidad y compasión. El budismo enseña la importancia de aliviar el sufrimiento no solo para uno mismo sino para todos los seres sintientes. Participar en acciones caritativas, ofrecer actos de bondad y practicar la meditación de bondad amorosa son formas comunes de cultivar la compasión. El papel de la comunidad monástica, conocida como la sangha, también es integral a la práctica y preservación del budismo. Los monjes y monjas dedican sus vidas al desarrollo espiritual, viviendo de acuerdo con el Vinaya, un código de conducta que guía su comportamiento y ética. El monacato no solo asegura la continuación de las enseñanzas budistas sino que también brinda oportunidades para que los practicantes laicos apoyen y aprendan de la comunidad monástica. Los budistas laicos, aunque no están sujetos a las mismas reglas estrictas que los monjes y monjas, se esfuerzan por vivir vidas virtuosas y apoyan a la sangha a través de ofrendas y actos de servicio. Hoy en día, el budismo continúa evolucionando y adaptándose al mundo moderno. Se ha extendido mucho más allá de sus orígenes asiáticos y ha ganado un número significativo de seguidores en los países occidentales, donde ha sido influenciado por la filosofía, la psicología y la ciencia occidentales. La atención plena, derivada de las prácticas de meditación budista, ha ganado una inmensa popularidad en los últimos años, siendo adoptada por individuos, escuelas y corporaciones que buscan reducir el estrés, mejorar el enfoque y mejorar el bienestar general. A medida que el budismo encuentra nuevos contextos culturales y enfrenta desafíos contemporáneos, las enseñanzas del Buda siguen siendo atemporales y relevantes. Los principios de compasión, sabiduría y conducta ética continúan inspirando a los individuos a buscar la paz interior y contribuir al mejoramiento de la sociedad. La rica historia y las diversas tradiciones del budismo nos recuerdan la profundidad y universalidad de la búsqueda humana de comprensión, significado y liberación. A medida que continuamos explorando las complejidades de esta antigua religión, descubrimos la inmensidad de su sabiduría y el potencial de despertar que se encuentra dentro de cada uno de nosotros.